Gloria a Dios. En esta mañana le tocaba compartir a nuestra hermana Valeria, pero ella está en casa, convaleciente, también Roxana, así que me toca sustituirla a ella. Y pedimos a Dios esta mañana que Dios la sane a sus guerreras, amén, y que Él haga la obra. Antes de leer el texto que tengo en esta mañana para compartirles, me gustaría dejarles con una imagen. No sé si alguna vez ha visto usted algún documental de países como India o países como Filipinas, donde nos muestran muchas veces que hay familias enteras, niños, que viven en medio de vertederos de basura, en unas condiciones pésimas, de insalubridad, de pobreza, y ves esas imágenes y dices, Dios mío, aún en medio de la basura y en un vertedero público, gente haciendo poblados, viviendo allí. Y muchas veces Dios nos trae estas imágenes a nuestra vida por dos motivos. Mire, el primero es para que nos demos cuenta y entendamos que los seres humanos somos incapaces de ser justos. Somos incapaces de ser proporcionales, somos incapaces de ser generosos. Que aunque vendamos la idea de que este mundo es un mundo igualitario, que las cosas están bien, que todos tenemos oportunidades, la realidad es que el mundo sigue habiendo gente pobre que se está muriendo en la basura. Y aquí en Occidente, que somos el orgullo de la igualdad, ya empieza a haber casos de mucha diferencia social y de pobreza, porque el ser humano es incapaz de cubrir sus propias necesidades. Y el segundo motivo por el que a veces podemos ver estas imágenes o enterarnos de cosas que suceden es para darnos cuenta y reconocer que los creyentes aquí en Occidente somos unos bendecidos y unos mimados de Dios. A veces nos cargamos y nos quejamos y estamos en dificultad. Recuerde, hermano, que hay gente creyente a día de hoy que sigue muriendo por predicar el Evangelio. Todos los años se manda un informe de los lugares en el mundo donde hay más hostilidad al Evangelio, donde hay gente que por abrir una iglesia se la queman, los encierran en la cárcel y aún los persiguen hasta la muerte. En países por todo el mundo sigue ocurriendo esto a día de hoy, en 2022. Y esos creyentes, hermano, algunos se tienen que reunir en casas, porque no pueden abrir una iglesia y reunirse juntos, porque se la queman o se la cierran. Esos creyentes, algunos tienen que andar kilómetros andando a pie por caminos peligrosos, aún descalzos para poder congregarse. Y nosotros aquí en Occidente, el motivo para ir a la iglesia no es, hoy no me apetece, hoy no tengo ganas. Que Dios tenga misericordia muchas veces, porque nuestra inconsciencia a veces nos hace no tener una perspectiva correcta del reino. Así que con esta imagen de unos niños viviendo en medio de la pobreza y la basura, quiero dejarles esta imagen para que después la retomemos al final de la prédica. Y ahora sí le invito a que se ponga de pie en esta mañana para leer la palabra de Dios. En Filipenses 3, versículos del 3 al 9, epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y leemos, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en nosotros mismos, aunque yo, dice Pablo, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en sí mismo, en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cierra tus ojos en esta mañana.
Espíritu Santo de Dios, tú estás en medio nuestro y tú nos quieres hablar hoy. Toda distracción, todo pensamiento que no es de tu reino, todo aquello que se levante en contra de tu iglesia, se va fuera en el nombre de Jesús. Y tenemos oídos libres, espíritu libre, para poder recibir tu palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Antes de empezar a analizar el texto que hemos leído en Filipenses 3, quiero dejarle un consejo muy importante. En general para toda la Biblia, pero en particular también para Pablo. Le recomiendo siempre que antes de que lea un texto de algún escritor de la Biblia, se tome la molestia de saber mejor de su vida y de su ministerio. Y en el caso de Pablo es muy necesario, porque él es un escritor muy prolífico en el Nuevo Testamento. Tenemos muchas epístolas que escribió Pablo. Y a veces podemos llegar a textos como este, en el que dice, ustedes son orgullosos, yo más, y poder malinterpretar la intención de Pablo si no conocemos su vida y su ministerio. Y para conocer su vida y su ministerio usted tiene que ir a Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Y en el capítulo 9 usted tiene la conversión del apóstol Pablo. Y a partir del capítulo 13 hasta el final de Hechos de los Apóstoles, usted tiene toda la vida y ministerio de Pablo. En la segunda parte de Hechos de los Apóstoles, incluso Lucas a veces comparte con él viajes y puede narrar de lo que él vio acerca de Pablo, cómo era su obra y ministerio. Y es muy interesante y necesario conocer la vida de este hombre, porque era un hombre de Dios de los pies a la cabeza. Algún día con tiempo hablaremos de la vida de Pablo, un hombre que sufrió persecución de los judíos, alboroto de los gentiles, negación de los propios creyentes, todo tipo de calamidades, lapidado, 2 veces una se le dio por muerto, todo tipo de cosas vivió Pablo simultáneamente por evangelizar y traer la palabra de Dios a los gentiles y por ser un apóstol que supervisaba a los creyentes allí donde dejaba una iglesia. Pero en esta mañana no nos vamos a centrar en la vida de Pablo, sino que más bien nos vamos a centrar en lo que nos dice en Filipenses 3. ¿Y cómo comienza Filipenses 3? Pablo toma la circuncisión del pueblo hebreo. Si usted no lo sabía, en el Antiguo Testamento Dios ordena que el pueblo judío, el pueblo hebreo, tenga una diferencia, que sea diferente a los demás pueblos. Y una de esas señales de la diferencia entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y los demás pueblos era la circuncisión. Una señal física en la carne que los distinguía, que los hacía diferentes al resto de pueblos. Y Pablo toma ese recurso y dice, ya no hace falta la circuncisión en la carne. Ya no se trata de distinguirnos físicamente. Ya no se trata de poder llevar una Biblia bajo el brazo o poner un pececito en el coche. Eso ya no marca la diferencia. Dice, lo que marca la diferencia son los hijos y las hijas de Dios llenas de su espíritu, que sirven a Cristo. Esa es la diferencia en estos tiempos, hermanos. La diferencia que usted y yo podemos marcar con el resto de las personas es estar llenos del espíritu. Y esa es la circuncisión que vivimos hoy. Y Pablo toma este argumento y comienza a hablar a los filipenses y les dice, ¿y ustedes se creen que pueden tener orgullo en la carne? ¿Ustedes se creen que se pueden jactar de algo que ustedes hagan en sus propias fuerzas? ¿En sus propias capacidades? Y Pablo nos da su currículum vitae antes de conocer a Cristo. Y va punto por punto hablando de todo lo que Pablo era capaz de hacer, todo lo que Pablo estaba destinado a hacer en su vida, punto por punto, para después llevarnos a la conclusión de que todo eso que estaba antes de Cristo lo dio por pérdida. Y los 3 puntos que quiero ver esta mañana con ustedes, el primero que vamos a ver es cuando Pablo dice, soy hebreo de hebreos. ¿Por qué Pablo dice esto? Mire, Pablo era un hombre muy importante para su época. Pablo no era un judío cualquiera. Pablo venía de familia noble judía, de familia pudiente. En muy pocas ocasiones en aquella época un judío podía tener doble nacionalidad, judía y romana. O pagabas una gran cantidad de dinero, o tu familia era muy influyente para poder tener doble nacionalidad. Y Pablo podía ser ciudadano judío y ciudadano romano.
Y esta ventaja que él tenía ya desde niño le permitía ser una persona importante para su época, puesto que podía viajar por todo el Imperio Romano y supervisar cómo estaba la ley de los judíos. Podía ir por todo el Imperio Romano libremente e incluso apelar a la ley romana para ser protegido por ella. No muchos judíos podían tener esta capacidad. Instruido desde niño en la ley, conocía toda la ley de memoria, defendía toda la ley de memoria. Su maestro fue Gamaliel, probablemente el hombre más sabio y entendido de la ley en aquella época. En una ocasión el Sanedrín, los fariseos y los saduceos se juntan, porque empieza a haber mucho alboroto en Jerusalén por culpa de los discípulos de Cristo que dicen que ha resucitado, y empiezan a haber movimiento del Espíritu y mover del Espíritu, y se juntan los judíos en el Sanedrín y dicen: Gamaliel, ¿tú qué nos aconsejas? ¿Tú qué nos aconsejas que hagamos con este movimiento? Y este hombre, temeroso de Dios, no creyente, pero temeroso de Dios, les dice: miren, muchos maestros y muchos discípulos de maestros se han levantado en nuestro tiempo. Y como se levantan, se caen. Hay mucha euforia, hay algunos días de alboroto aquí en Jerusalén y después no pasa nada. Pero les dice: pero, ¿y si esto es de Dios? Nosotros no podemos limitar lo de Dios. Evidentemente el Sanedrín y su propio discípulo Pablo no le hicieron demasiado caso a Gamaliel, porque empezaron a perseguir a los cristianos en Jerusalén y allá por donde iban. Pablo estaba destinado a ser un hombre importante en su generación. Lo tenía todo para ser alguien importante. Hermano, no podemos seguir confiando en nuestras propias capacidades o talentos. Cuando yo confío en lo que yo soy capaz de hacer, en lo que yo he aprendido, en lo que yo sé, en lo que yo, soy yo el que lleva el timón de la barca de mi vida. ¿Y sabe qué? Los seres humanos no podemos andar para aquí y para aquí a la vez. No puedo ir para adelante y para atrás a la vez. No me puedo dividir o separar. O voy hacia una dirección o voy hacia otra. O voy a donde mis capacidades, talentos y dones me pueden llevar, humanamente hablando, o voy donde Cristo me quiere llevar. Solo hay un camino en esta vida, hermanos, solo hay una dirección. O vamos en nuestras fuerzas, en nuestros anhelos y sueños, o vamos en lo que Dios nos dice. Pablo tomó sus capacidades y talentos, que tenían muchos, y los dejó apartados. Dijo: esto no me sirve para andar en Cristo. El segundo versículo en el que él habla es: en cuanto a la ley, fariseo. ¿Por qué alude Pablo a ser fariseo? Mire, hermano, la religión y la religiosidad es un arma peligrosa. ¿Usted sabía que desde Génesis hasta Apocalipsis Dios jamás dijo que iba a instituir una religión? Escogió un pueblo para que fuera señal de lo que Él es. Mandó a Cristo a la tierra para que Él restaurara nuestra relación con Dios y ser salvos. Cristo dijo: vengo a traer el reino de los cielos, no la religión de los cielos. La religiosidad es algo peligroso, hermanos. Es un invento del hombre para el hombre. Es la manera en que los seres humanos intentamos abarcar, describir y limitar a Dios. Y no digo que sea con mala intención, pero la realidad es que a los seres humanos nos gusta tener todo bajo nuestro control. Y como Dios es más grande, y como Dios no es alcanzable por nosotros, lo limitamos a través de religiones, lo limitamos a través de estructuras humanas. Y aunque la intención pueda ser buena en su origen, lo que ocurre con todo lo que hacemos los seres humanos con el paso del tiempo es que se empieza a deteriorar, y la religión ya no es religión, ya es tradición, ya es cultura, y más ley por aquí, y más ley por allá humana, y es un auténtico desastre. Y el mayor ejemplo lo tenemos en lo que el propio Pablo dice, en los fariseos. Los fariseos eran una secta judía que se encargaba de preservar la ley en el pueblo de Dios. Y su trabajo fue encomiable, hermano. Vivían en la época del Imperio Romano. Judea era una provincia del Imperio Romano. La influencia de la cultura helenística, de los griegos, la cultura romana, era muy fuerte en aquella época. Y esta gente, con celo de Dios y con la ley de Dios, preservaba a los judíos de conocer la ley. Pero ¿qué ocurre con la religión? Que algo que podía ser una motivación correcta comenzó a generar en ellos orgullo. Y ya no pretendían solamente ayudar a los demás a conocer la ley, sino a juzgarlos.
La religión nos lleva al legalismo, la religión nos lleva a la crítica y a creer que somos mejores que los demás. Y ese es el principio del fin. Es ese cuando comienza a desviarse. Mire, hermano, cuando usted en algún momento en su vida tenga un pensamiento tal como este, de decir, es que Dios tiene que hacerlo así, o Dios no lo puede hacer así, estamos entrando en religiosidad. Estamos pretendiendo como seres humanos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y muchas veces Dios ensancha nuestro entendimiento, rompe las barreras de nuestra religiosidad y hace cosas increíbles que salen fuera de nuestra zona de confort, de lo previsto, porque Dios es más grande. Y porque Dios te dice, yo lo voy a hacer como yo quiero hacerlo. Y tú no me vas a limitar ni en las formas, ni en el fondo, porque yo soy Dios. Si yo le contara que Dios ha sanado ciegos a través de una persona que le ha escupido en la cara al ciego. Oh, hermano, Cristo sanaba así. Lea Marcos 8. Le escupió. Y frotó sus ojos y dijo, ¿ves algo? ¡Ay, pero qué radical, qué extraño, qué extravagante! Cristo sanaba así. Ministerios como Smith Wigglesworth, a primeros del siglo XX, era un plomero que Dios llamó a milagros y sanidades. Este hombre golpeaba a la gente para ser sana. Entendía el ministerio de sanidad como una guerra espiritual. Y usted iba a una campaña de este hombre y podía ver a la gente abofeteándola, zarandeándola, golpeándola. Hay testimonios increíbles, extravagantes de este ministerio. Una vez una mujer con cáncer en el estómago se la presentaron delante y Smith le golpeó en el estómago, violentamente. ¿Qué formas más extrañas? Pregúntele al ciego que sanó Jesús si le pareció mal que le escupiera. ¿A qué no? Pregúntale a la mujer que fue sana a través de este ministerio si el golpe fue muy fuerte o muy suave. Usted y yo tenemos que valorar el fruto, no la forma. Las formas de Dios, la multiforme sabiduría de Dios y de cómo Él hace su obra, Dios la conoce, nosotros no. Pero vea el fruto, el fruto. El fruto de cómo Dios se mueve, de cómo su Espíritu Santo obra. No debemos encasillarnos en una estructura religiosa, hermanos. Tenemos que estar atentos y dispuestos a lo que Dios quiera traer como Él lo quiera traer. ¿Amén? Como último punto, Pablo dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Pablo apunta directamente a sus emociones, a su pasión. Sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él emana. El corazón representa nuestra pasión, nuestras ganas, nuestra energía. Todos los seres humanos tenemos pasión. Todos. Y le hablo de pasión, no de emoción. Las emociones son como mostramos al mundo y a los demás esa pasión que tenemos. Y algunos somos más emocionales y otros somos menos emocionales. Y no se trata de ser más o menos emocional, se trata de ser como uno es. Dios no viene a cambiar totalmente nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Sí viene a cambiar cosas de nuestra personalidad que deben ser corregidas. Pero no se trata, hermanos, de querer ser todos iguales o todos emocionales o efusivos. Usted sea como usted es. Yo no le hablo de emociones, le hablo de pasión. Todos tenemos una pasión dentro. Aunque algunos seamos más efusivos y otros más calmados. Todos tenemos una pasión por dentro. ¿Qué es lo que mueve tu corazón? ¿Cuál es la pasión que tienes dentro? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te da ganas y energía todos los días? ¿Son las cosas de Dios? ¿Son las cosas de este mundo? Pablo era un hombre apasionado, celoso por la ley. Era un tipo efusivo, un tipo impetuoso. Un tipo que cuando entendía que la ley estaba en peligro era capaz de matar a gente. Un hombre impetuoso y celoso de la ley. ¿Usted se imagina a Pablo después de convertido? Cuando se encuentra con Cristo camino a Damasco. Y ese hombre impetuoso, celoso, ese hombre con pasión, que usted le pregunte, oye Pablo, cuéntame tu experiencia y tu testimonio de conocer a Cristo. Y ese Pablo celoso y eufórico, de repente, después de convertido,
Sí, la verdad es que conocí a Cristo, las circunstancias de la vida, los problemas. No. La misma pasión y la misma energía ahora la tenía para Dios. O peor aún, usted se imagina a ese mismo Pablo convertido, que vuelve a la sinagoga a la que iba antes de ser convertido. Y está allí, la ley, Moisés, Levítico, sí, las prescripciones, hay que defender la ley. Todo animado, todo ilusionado, todo apasionado. Y lo invitan a predicar a la iglesia, a contar su testimonio. Y ese mismo hombre apasionado, eufórico por las cosas que antes tenía de ser convertido. ¿Cómo estás, Pablo? Cuéntanos tu testimonio. Bueno, las cosas de esta vida. ¡No! No tiene sentido, hermano. Poder estar 3 horas de pie en un concierto de música y después que nos cueste levantarnos y ponernos de pie para adorar a Dios. No tiene sentido. No tiene sentido hacer kilómetros, viajar en coche, en autobús, en avión, en caravana, en lo que sea, para ver un partido de fútbol de tu equipo favorito. Y que para bajar a la iglesia, es que me cuesta. Los cristianos somos transformados por Dios. Y esa pasión es transformada por Dios para lo suyo. La misma emoción y pasión que usted tenía, si usted es emocional, sea emocional para Dios. Si usted es más tranquilo y la pasión la lleva por dentro, sea apasionado por Dios por dentro, pero séalo por Él. Charles Spurgeon es uno de los predicadores más famosos de la historia de la Iglesia. Y este hombre era un hombre eufórico, dramático. Traía la palabra y la gente se quedaba, ¡qué palabra! Era un hombre que cautivaba a la audiencia y la llevaba a los pies de Cristo. Muy motivacional, muy dramático. En Inglaterra hay una biblioteca de todos los sermones que este hombre hizo, a miles. Y la gente se convertía a miles. Y de todo el mundo querían escuchar a Spurgeon porque traía una palabra tremenda. Una vez le preguntaron, Charles, ¿cuál es el secreto de tu ministerio? ¿Por qué tienes tanta euforia? ¿Por qué eres un hombre tan impresionante en la palabra? Y le dijo, acompáñenme. Y fue al sótano de la iglesia. Y allí había un grupo de oración e intercesión por el culto de arriba. Y le dijo, este es el secreto de mi ministerio. Ese es el secreto. A miles predicó, a millones. Ese es el secreto. Quizá no todos tengamos que ser como Charles Spurgeon. Usted puede ser como Jonathan Edwards, mucho más tranquilo. Este predicador, la gente lo consideraba aburrido y monótono. Leía literalmente la predicación. No era eufórico, no era dramático. Un día lo invitan a Connecticut, en Massachusetts, en Nueva Inglaterra, al noreste del país, en los Estados Unidos. Lo invitan a predicar. Y este hombre coge la predicación y comienza a leer. Pecadores en manos de un Dios airado. La presencia de Dios y el Espíritu Santo era tan fuerte en aquel lugar que la gente se agarraba a las columnas porque veía el infierno a sus pies. Y no gritaba Jonathan Edwards. No era muy emocional. Pero el Espíritu Santo estaba con él. ¿Sabes quiénes gritaban? Los que se agarraban a las columnas. Señor, sálvame. Eso sí que gritaban. Gloria a Dios por los Charles Spurgeon. Gloria a Dios por los Jonathan Edwards. No pretendo cambiarle la personalidad, hermano. No pretendo que finjamos o queramos ser de una manera porque los demás son así. No. Lo que se trata es de que el Espíritu Santo esté en medio nuestro. Porque sus formas y la manera en que Él se manifiesta es de Dios. Le cuento un secreto que tenemos los creyentes. Esto le va a gustar. ¿Usted sabía que los creyentes tenemos más pasión que la gente que no conoce a Cristo? ¿Sabe por qué? Cuando nosotros nos convertimos y entregamos nuestra vida a Cristo, dice la palabra de Dios que en nosotros habita el Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es fuego. Fuego. Y el Espíritu Santo, que viene a avivar nuestro espíritu, permea e impacta todo nuestro ser. Y el Espíritu Santo nos empieza a quitar pasión y
y emoción por cosas de este mundo y empieza a darnos pasión por las cosas de Dios. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora, cuando usted escucha un testimonio, cuando usted escucha la palabra de Dios, hay algo dentro de usted, un fuego que empieza a avivarse y dice, esto sí es lo que yo necesito. Así que la misma pasión, la misma emoción que usted tenía antes de convertido, es la misma que tiene usted ahora, y súmele el Espíritu Santo. Y aún más pasión y más emoción tendremos los creyentes que los que no conocen a Cristo. Le voy a enseñar algo en esta mañana que le va a gustar. No sé si usted conoce el ministerio de Reinhard Bonnke en África. Este es un evangelista alemán, él ya murió en 2019, que estuvo durante décadas predicando el evangelio en África. Su ministerio, Cefán, Cristo para todas las naciones, cuenta en, escúcheme bien, destapone los oídos, haga así, para que usted entienda las cifras. Se cuenta en 78 millones de personas convertidas a Cristo en el ministerio de este hombre. 78 millones. 78 millones. En una de sus últimas cruzadas, en Lagos, Nigeria, durante 6 días de campaña convocaron a más de 6 millones de personas, de las cuales 3,5 millones fueron convertidas para Cristo. ¿Y sabe lo bueno que tiene esta época y la tecnología? Que está grabado. Y usted lo va a ver hoy. No podemos ver el sermón de Pedro en Hechos de los Apóstoles cuando dice lo que profetizó Joel es el cumplimiento ahora. Y aún solo con leerlo tu espíritu se aviva y dice, eso es de Dios. Pero podemos ver algunas imágenes de ese evento y campaña en Nigeria. Si usted no da un aplauso a Dios en este momento. Primera de Juan 4:4 dice, mayor es el que está en vosotros que es que está en el mundo. Y yo entiendo perfectamente, hermanos, que por las circunstancias de nuestra vida, por las cosas que se levantan, por todos los problemas, situaciones que vivimos, a veces los creyentes vamos con la cabeza agacha y parece que lo que el mundo levanta delante nuestro es enorme y son gigantes inalcanzables y nosotros nos vemos pequeñitos, tan diminutos. Cuando usted se sienta pequeño, piense en David. David llegó al lugar de la batalla y escuchó a un filisteo enorme, gigante, que empezó a maldecir a Dios, a su Dios.
Y ningún soldado, ni siquiera el propio rey, se atrevía a enfrentarse a este. Y David dijo, déjenme que yo voy a defender yo voy en nombre de Dios. Y todos decimos, David, qué hombre, qué valiente. Una cosa es decirlo y otra cosa es ponerse delante del gigante, y mirarlo a la cara. Y el gigante dice que comienza a insultarlo, a menospreciarlo. A decir, pero este chiquillo, con palos vienes como si yo fuera un perro. ¿Usted se cree que David titubeó? Muchas veces delante de los gigantes decimos, Señor, yo dije, pero me temblan las piernas. Ya no sé si era fe o presunción. ¿Sabe lo que hizo David? Lo miró a la cara. Usted es un hijo de Dios. Y la cara y el rostro firme. Usted no va a agachar la cabeza. Usted firme. La cabeza bien alta, porque es un hijo de Dios. Y se puso delante del gigante. Y le dice, tienes razón, yo soy poca cosa. Yo no levanto un palmo del suelo. En mis fuerzas y en mis capacidades moriría aquí hoy. Porque tú eres mucho más grande y tú me matarías y caería muerto. Pero ¿sabes qué? Yo no vengo en mis fuerzas. Yo no vengo en mis capacidades. Yo vengo representando a Dios. Yo vengo como embajador del Evangelio, como embajador del reino. Y tú no me has faltado el respeto a mí, le has faltado el respeto a Dios. Y se te va a quedar pequeño el escudo, Goliat. Se te va a quedar pequeñita la lanza, porque el que viene detrás de mí es mucho más grande. Y cayó, claro que cayó. Cayó entero. Usted, hermano, no sirve a un Dios pequeñito, ni un Dios del pasado. Usted es hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Alfa y la Omega, del principio y el fin, del que fue, del que es y el que será, de Jehová de los ejércitos. Usted es Dios sanado y salvado por Cristo, redimido por su sangre. La cabeza bien alta. A lo que se levante en contra del reino de Dios y de su obra, la cabeza bien alta. En el nombre de Jesús. Una de las cosas más impactantes del Evangelio de Jesús, ¿sabes cuál es? De todo lo que hizo en su ministerio. Jesús llegaba a un lugar y decía, el reino de los cielos se ha acercado. Podía ir a la sinagoga, podía ir a la plaza del pueblo, podía ir por el camino, con publicanos, con pecadores o religiosos. Jesús llegaba a un lugar y decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y todo cambiaba, porque se había acercado el reino de los cielos. Cuando usted sienta opresión, un ambiente de dificultad, de hostilidad al Evangelio y a Dios, usted como representante de Cristo, usted como representante de su reino puede pisar y decir, el reino de los cielos se ha acercado. En el nombre de Jesús. ¿Y sabe lo que ocurre cuando el reino de los cielos se acerca? Los demonios tiemblan. La enfermedad tiembla. El pecado, la lujuria y todo lo que se levanta en este mundo tiemblan. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y cuando usted esté falto de fe o con dudas, recuerde lo que Dios puede hacer con un alemán loco por su evangelio y apasionado por su espíritu. 78 millones de personas. ¿Usted se imagina la fiesta de los cielos? Recuerda que la semana pasada le dije que por cada alma en el cielo hay fiesta, gozo, alegría y celebración. ¿Usted se imagina los 6 días en el cielo allí? Yo me imagino lo siguiente, mire. Me imagino a un ángel operario de sonido, permítame la licencia, a un ángel llevando un carrito con un bafle enorme, corriendo. Y Miguel, el arcángel, le dice, oye, ¿qué haces? ¿No te has enterado, Miguel? ¿Qué ocurre? En Nigeria, en Lagos, se están convirtiendo a millones. ¡A millones! Y Miguel le responde, claro, claro que lo sé. Yo vengo de allí de pelear contra las potestades, de liberar ese cielo y esa tierra para Cristo. Claro que lo sé, le dice. ¿Pero a dónde vas con ese bafle? Vamos a celebrar lo que está pasando allí. Vamos a hacer fiesta.
Y Miguel le responde, ¿con ese bafle? Trae uno más grande. ¡Más grande! Que se oiga en todo el cielo lo que Dios está haciendo en la tierra. Y ese operario de sonido, ese ángel que se encarga de traer los bafles, ya se ven arriba emocionado y le dice, Miguel, ¿traigo el más grande? ¿El que pone reservado? Y Miguel le dice, no, ese está reservado para las bodas del Cordero. Hay una fiesta ya programada en los cielos, pero trae el segundo más grande, uno gigante. ¿Saben lo que yo me pregunto, hermanos, en estos días? Si Miguel pidió el segundo, el tercero o el cuarto más grande, porque aún hay cosas más grandes por ver, porque un día puede hacer cosas más grandes. Lo que oído no oyó, ni ojo vio, Él lo tiene reservado a los que creen. ¡Ah! No somos discípulos ni hijos de un Dios pequeño. Él es Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso. Y usted me podrá decir, David, ¿por qué parece siempre que Dios hace la obra en otros lugares, con otras personas? Siempre en otros rincones, aquí cuesta tanto. Yo te voy a decir por qué. ¿Recuerdas a los niños de Filipinas y la India en la basura, allí buscando algo de provecho? ¿Usted se imagina al hijo de un rey allí, buscando entre la basura? ¿Usted se imagina al hijo de alguien poderoso buscando allí? Tú y yo muchas veces somos así. Dios nos ha salvado con su sangre y nos ha limpiado y aún volvemos a la basura, a revolver allí. Pablo tomó su confianza en sí mismo, sus capacidades, su religiosidad y todas las emociones y pasión que tenía para lo que no era de Dios, lo tomó en una bolsa y lo tiró a la basura. Y nosotros muchas veces como creyentes seguimos ahí revolviendo. Mire, nosotros teníamos un perro en casa, Rooney. Era un beagle americano, es más pequeño que el beagle inglés, era hermoso. Un ejemplar maravilloso, un perro bonito. Supongo que todos los que tienen animales dicen que su perro es el más bonito. No, este era el más bonito. Un buen perro. La adoración es que había escuchado en el monte con mi padre ese perro, con las orejotas. A Rooney lo llevamos al veterinario para que le pusieran la pipeta, las vacunas y también para que lo limpiaran y lo asearan. Y cuando ese perro estaba recién limpio, él tenía tonos blancos, color crema, marrón oscuro, y cuando venía de ser lavado, relucía. El blanco era un blanco puro. Era tan bonito que a veces lo veías y dices, no puedo verte, Rooney, porque es que me deslumbras. Eres hermoso. Cuando el perro venía del veterinario y bajaba del coche, como es un sabueso y es su naturaleza, le faltaba tiempo para ir a los árboles, a la tierra, revolcarse y quedarse peor de lo que estaba antes de llevarlo. Todo sucio. Hermano, así somos nosotros. Nos falta tiempo. Limpiados por la sangre de Cristo, perfumados con su sangre, con ropas limpias, puras, blancas. Y seguimos revolviendo. Si yo pudiera, si yo hiciera, yo sé, yo puedo. Peleándonos a jugar a ser teólogos y religiosos. Dios tiene que hacer así, Dios tiene que hacer así. O emocionados, deleitándonos aún las cosas de este mundo. Mire, termino este pensamiento con un testimonio. Esta semana me tocó viajar a Elche, Alicante, con mi jefe, y fuimos en el avión. Y aquí creo que hizo buen tiempo, pero en Alicante y Elche hubo una tormenta, cayó gotas por todos lados. Y cuando íbamos el lunes en avión, cruzamos por el cielo esa tormenta que iba hacia Alicante y hacia Elche. Y el avión se empezó a mover, hermano.
todo tipo de turbulencias. Yo he estado en muchos aviones, he estado en muchos viajes y vuelos y creo que este es el mayor, probablemente que haya empezado a moverse eso. Aparte me tocó en la parte de la cola atrás y yo veía todo el habitáculo y la gente moviéndose así. Yo, Dios mío. Y comencé a dar la palabra y decía, Señor, me siento como los moravos cuando John Wesley están camino a Estados Unidos y el barco empezó a zozobrar y Wesley estaba muerto de miedo y los moravos ahí alabando a Dios como si nada, tranquilos. Digo, Señor, quizá pase algo como esto, que yo pueda ser testimonio a la gente, porque a veces en las turbulencias hay una persona que se pone a y basta que uno se ponga nervioso, que en un avión se ponen todos nerviosos. Digo, Señor, quizás será como Jesús en la barca, los discípulos, como Pablo en un naufragio, diciendo, tranquilos, que no vamos a perecer. ¿Sabe lo que ocurrió en ese avión? Con todo ese movimiento, nada. La gente tranquila, uno viendo Netflix, el otro, ni siquiera los niños gritaron. Digo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta generación no le impacte nada? Ni siquiera cuando parece que algo puede ser realmente peligroso. Dios me dijo, mira, creéis que lo sabéis todo. Creen que lo saben todo, que lo tienen todo bajo su control, que todo lo han estudiado, que todo lo han vivido, que tienen conocimiento de absolutamente todo. Y aún podrían ir como ganado a un matadero y no rechistar. Y aún podrían ser marcados con una señal que les controle y les manipule y no rechistarían ni se quejarían. Podrían ser privados de su libertad y no se quejarían. Podrían decirles, acuse o señale a su vecino o a su pariente que no está marcado y no se quejarían. Señor, ¿cómo podemos quitar esta venda en esta generación? Y Dios me dijo, mira, no va a ser con grandes discursos elocuentes humanos. Ya tienen políticos, gente de éxito, empresarios, coaching motivacional, con discursos mucho más interesantes que los nuestros. No va a ser con grandes conciertos de música y de luces de colores. Ya tienen sus grupos y ya tienen cómo pasarlo bien y disfrutar. Pero hay algo que no tienen. Espíritu Santo y fuego. Eso no lo tiene un inconverso. Cuando tú lo llevas a los pies de Cristo, cuando tú lo llevas a la presencia de Dios, eso es incomparable. Esta generación será transformada con Espíritu Santo y fuego. Créalo, hermano. No se trata de grandes palabras, no se trata de nuestras capacidades, se trata de lo que Dios haga. Y traer a Dios en medio nuestro, hermano. Y los imposibles para nosotros son posibles para Dios. Aleluya. Póngase de pie esta mañana y cierre sus ojos. Mi orgullo me sacó del jardín. Tu milagro colocó el jardín en mí. Si vendiera lo que tengo a cambio de tu amor, yo fallaría. Pues tu amor no se compra ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Si vendiera lo que tengo a cambio de tu amor, yo fallaría.
se compra ni se merece. Tu amor no se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. 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 Ser hallado en mí. Ser hallado en mí. Oh, ser hallado en él.